Hola, hola. Uy, aquí se me anda cayendo el celular. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a los que se van conectando por aquí. Hola, jovenaza. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Art Urias. ¿Te consintieron o no? Aquí ando. Miren, no publiqué a qué horas me iba a conectar porque la verdad es que he andado pues chambeando, dándole a la chamba, dándole. Ahí sí me pueden poner un mensajito si se escucha bien el sonido de la... Si se escucha bien mi voz o está bajito, le subo, porfa, si me pueden decir si se anda escuchando bien. Pues aquí andamos, compartiendo el día de hoy, la transmisión del día de hoy. Ahora sí que bienvenidos a los que van llegando, a los que se van conectando. Y pues... ¡Hey, Sofía! Abrazote. ¿Qué dice el piano? Ay, gracias Ale. Gracias Alejandra. Qué bueno que se están conectando. Dianey, hola. Un saludote. Arriba la Crimi. Ya falta menos, ya les falta menos para terminar su carrera, Dianey. A lo mejor por ahí les ando dando clases el próximo cuatrimestre. Ya andamos en eso, afinando detalles. No más que diga que sí el jefe y a darle con todo. Pues bienvenidos, bienvenidos. Miren, aparecí así, ¡fum! De la nada. Les comentaba que no. Felicidades, Sofía. Qué padre que ya vas a hacer tu examen para graduarte. Sé lo mucho que te costó estudiar tu carrera, terminar tu licenciatura en música, en piano. De veras que me da muchísimo gusto. Te deseo todo el éxito del mundo. Aunque suene exagerado, pero sí te deseo todo el éxito del mundo ahora que ya termines tu carrera y a fluir, a disfrutar la siguiente etapa que es la profesional en relación a ya empezar a entrarle a los trompos, ¿no? Por el camino que te vayas a ir, mucho éxito. Y me da muchísimo gusto, no tienes idea el gusto que me da saber que ya que ya terminaste tu carrera, tu licenciatura en música, en piano. Ah, ok, bueno, miren, les comentaba que de hecho sí, DNA va a ser la última materia que les daría porque ya de ahí para adelante ya no hay materias para mí, entonces es un 80% seguro que les voy a andar dando clases el próximo cuatrimestre, así que ya no me falta afinar detalles, pero es muy probable que sí. Y sería nuestra última materia que compartiríamos, porque ahí ya no hay materias para mí en la carrera de Crimi, pero va a ser un gusto estar con ustedes.
Un gusto y un placer veras. Bueno, eh, pues hoy quisiera compartirles el, que fue el lunes, me perdí. El lunes pasado estuvimos platicando un poco sobre este tema, me pidieron que hablara sobre el tema de lo que era la adolescencia y la pornografía. Pues ya se tocó el tema, se dejaron ahí los puntos específicos. Hay un punto que surge de esto que es la crianza de los padres. Compadre, Milik, ¿cómo estás? ¡Hey, Mike! Bienvenido. Hay un punto que surge de esto como inquietudes. ¿Y cómo le hacen los papás o el papá que cría o la mamá que cría sola a los hijos? La implicación de la crianza de un papá o una mamá criando sola o solo a sus hijos. Y obviamente es un tema que es muy interesante porque sucede, es una realidad y no viene sucediendo de ahorita, viene sucediendo de hace mucho tiempo, solo que ahorita con los medios, el internet y todo esto, pues obviamente, obviamente que se entera uno más de la crianza de un papá o una mamá hacia con hijos que lo hacen solo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, más que esta parte de ser positivo o negativo, porque eso ya es un juicio de valores, un juicio social, decir si es bueno o malo que suceda de esa manera, no es algo en lo que la psicología se mete a decir si es bueno o malo. Aquí el análisis psicológico sobre este tipo de crianza es la dinámica familiar. La estructura ya está clara, es un papá o una mamá criando solo a sus hijos, que los hijos están a cargo solamente de un papá o de uno de los dos papás. Entonces, la estructura ya quedó clara. ¿Soy yo, Alejandro, criando solo a mis hijas? ¿O es Patty, mi esposa, criando sola a sus hijas? Entonces eso ya es una parte estructural. La estructura sistémica ya quedó así, ya quedó establecida así a nivel de estructura familiar. Aquí la implicación es la dinámica familiar. Cómo se reestructura, cómo poder trabajar y entender la crianza de un padre o de una madre hacia con los hijos cuando están solos. Puede ser por cualquier cosa, por separación, por divorcio, por la pérdida de uno de los papás, por lo que haya sucedido, que se dio. Ok, aquí lo interesante entonces es esta parte, es cómo poder educar y cómo poder criar. Bueno, lo primero que hay que reconocer y hay que trabajar en este tipo de estructura familiar es, nosotros no podemos compensar y no vamos a poder rellenar el vacío y la ausencia de una de las figuras, ¿ok? Yo no me puedo convertir en la mamá de mis hijas porque mi rol es el de padre. Lo que yo voy a tener que hacer o lo que yo tendría que hacer es hacer un contacto pleno con mi lado femenino y poderlo mostrar hacia con mis hijas sin el afán de sustituir la imagen de una mamá, porque eso jamás va a poder suceder, eso jamás se va a poder lograr. Aquí la cuestión va a ser que el papá va a tener que entender más y reconocer más su lado femenino para poder sacar ese lado empático y ese lado emocional que tiene la madre en la crianza de un hijo. Si es la mamá, pues entonces el desarrollo es el lado masculino, el permitir contactar con esa parte de la estructura masculina en ella, entender su parte masculina para no sustituir al hombre en la crianza, sino simplemente poder hacer
esa parte de dirección masculina en la ausencia. Entonces, obviamente que aquí ya vamos entendiendo que no se pueden suplir, iba a decir sustituir, no se pueden suplir la ausencia de uno de los dos papás. Eso es imposible. Túmbense esa creencia, túmbense ese rollo. No es por ahí. Mari, bienvenida. No es por ahí. Tu chamba no va a ser suplir la ausencia de una de las figuras. Yo jamás podría suplir la ausencia de mamá. Mi chamba sería que mis hijas a través de mí conozcan cómo es una madre, conozcan cómo es educar o cómo es que educa una mamá cuando no la hay, o que tu mamá, tus hijos conozcan cómo es que es la educación de un papá, cómo educa un papá, cómo los papás educan, qué enseñan. Y eso cómo lo puedes descubrir, bien fácil. Recuerda cuando tú fuiste hijo o hija. Y recuerda cómo es la educación de un padre contigo, cómo es la educación de una madre contigo, para que cuando estés frente a una ausencia de alguna de las dos figuras, a la hora de la crianza, volvamos a la misma, si Patty no estuviera en la crianza de mis hijas, pues yo inmediatamente me voy a recordar cómo fue mi educación desde una mamá, cómo fue mi mamá educándome a mí como hijo, para yo poder hablarle a mis hijas cómo es el amor de una madre, poderles decir a mis hijas, las mamás dan los mejores abrazos, las mamás hacen las mejores comidas, los mejores postres, las mamás son las expertas en chiquear a un hijo, y entonces yo desde ahí puedo hablar cómo es o cómo fue su mamá de mis hijas en vida. Y entonces yo voy a poder decirles, su madre fue una madre amorosa, su mamá fue una mamá dedicada, su mamá fue una mamá que desde que las tuvo en sus brazos, las amó, las quiso, y entonces comienzas a saber que ellos, o en este caso mis hijas, si fuera el caso, mis hijas contactaran con esa parte que traen de su ser, de su recuerdo, de esa sensación de lo que es ser o tener una mamá. Entonces, la primera regla cuando educamos, hacemos la crianza solo de los hijos, cualquiera de los dos figuras paternas, no podemos suplir, no podemos suplir a la imagen faltante. Yo no puedo suplir a la imagen faltante. Jamás voy a poder tomar el rol de mamá. Jamás. Pero sí puedo desde mi lugar de papá reconocer el rol de la mamá en mis hijas. Reconocerlo y reafirmarlo. Si tu mamá está sola y no está el papá de tus hijos contigo, criándolos, educándolos, entonces lo que tú vas a poder hacer es reconocer el rol del padre en la vida de tus hijos, cómo fue, cómo se dio. Y no es crearles una mentira, no es decirles una mentira, es simplemente hacerles saber cómo es la crianza de un padre ausente o faltante en la vida de un hijo. Entonces, esa es la parte que es el acomodo en una dinámica. No cambia mucho. Yo sé que se escucha fácil, pero en el aspecto de entrarle ya al quite no cambia mucho. Porque lo fundamental en la crianza de un hijo, aún habiendo la ausencia de alguno de los dos papás, de las figuras paternas, es reglas. En el sistema familiar deben de existir las reglas, los límites, que no son lo mismo reglas y límites, son diferentes. Debe haber valores, que existan valores en la comunicación entre el papá o la mamá hacia con sus hijos. Entonces anótenle ahí reglas, límites, valores,
también debe de haber, ahora sí como un deber, comunicación, diálogo, el diálogo entre sus hijos. ¿Qué onda, Master? Sergio, saludo, bienvenido. Hace un chorro que no te veía por aquí, por las transmisiones. Qué bueno que regresaste a acompañarnos. Entonces, hay que tener la comunicación, entender que hay cosas que sé que yo no podría comunicar a plenitud porque no soy mujer, pero que a lo mejor algún día mis hijas iban a llegar a ese punto y yo tener que tocarlo, como por ejemplo su primera menstruación, tener que explicarle yo como hombre qué es, qué significa, por qué se vive, y pues a lo mejor pedirle a alguna amiga, algún amigo, perdón, no amigo, no, alguna amiga que a lo mejor también me ayude a explicarle a mi hija desde cómo poner una toalla femenina, cuál es cuál sirve para cuál sirve para qué función tiene. O sea, si se fijan, tendría yo que expander ciertas cosas, ciertos diálogos de comunicación hacia conmigo mismo y hacia con mis hijas. Entonces, desde ahí también ya vamos a partir en el que la comunicación entre el papá y la hija se tiene que expandir, no se tiene que cerrar, no tienes que decirte a ti, porque soy hombre, yo voy a seguir siendo lo mismo y ellas se tienen que adaptar a mí. Eso no va a suceder. Que les quede claro que un hijo no se va a adaptar a la forma de ser del papá. El papá tiene que mediar entre, entre la educación ausente y la educación presente. Es que esa es una problemática bien común. Ese sería una forma de juicio, Mari. Eh, Tú no evalúes si el papá lo hace bien o lo hace mal. Tú síguete enfocando en que tú eres la parte central de su educación. Si tú vas, me ha pasado, es que en mi casa sigue bien las reglas, todo muy bien, y nomás llega a la casa de su papá y me lo regresa hecho un desastre. Eso tú no lo vas a poder evitar a menos que tú hicieras algo legal para que él ya no fuera a la casa de su papá. Eso no lo vas a poder evitar. Que él lo trate de malcrear, lo trate de comprar porque no está con él, porque lo dejó, que lo eduque desde la culpa, no se puede. No puedes evitar que haga eso. Lo que el papá puede trabajar es o la mamá, que en cuanto llegue a casa las reglas se activan. Las reglas inmediatamente se activan. Ota, qué buenísima pregunta, compadre. Fíjate bien. Le termino de contestar a Mari y retomo tu pregunta, compadre. Entonces, aquí lo importante es que tú te enfoques. En cuanto tu hijo regrese, tú activa los límites, tú activa las reglas, tú activa la comunicación, tú activa los valores, tú activa la crianza. Pon on, crianza on. Y en cuanto llegues, es que mi papá, ok, a ver hijo, te ubico, ya estás en la casa con mamá, Marisol, y aquí las reglas siguen siendo las mismas. Ándale, vayas a hacer su tarea, ándale, vaya a organizar su cuarto, ándale, vaya a hacer esto. Pero si tú educas desde la mala educación que hace el otro, ya valiste. Ya valiste, porque entonces no estás educando tú, sigues educando apoyada en lo que el papá está haciendo de forma incorrecta. Y ya caíste en el juego. Entonces, activa esos elementos. En cuanto él llegue de casa y llega de casa de su papá y te llega malcriado, te llega gritándote, te llega retándote, te lo manda bien afilado para que te ponga en jaque, inmediatamente, ¡fum! No es él, eres tú. Inmediatamente, ¡fum! Actívate. A ver, hijo, aquí hay reglas, aquí hay límites. Las reglas son
estas. Y los límites son que aquí no se grita. Si tú gritas y tú insultas, ya cruzaste un límite y se va a activar la regla de que cuando el hijo es grosero con mamá, vienen estas sanciones, vienen estas consecuencias. Y entonces ahí activas tú tu educación, tu crianza en casa. No la sueltes, no te paniques porque va a la casa del papá y te lo regresan o te la regresan toda volteada. No te paniques. El problema es que los papás se paniquean y piensan que ya valió, que ya valió porque ya me lo regresó todo malcriado, todo, ay no, ya. Y entonces también tú te dejas de centrar en lo que te corresponde. Y ponte a ti ahí en tu cuarto, hazte una cartulina y ponte: en esta casa la convivencia es en límites, hay reglas, hay límites, hay valores, hay comunicación. Y con esos, mira, son 4, con que empieces a practicar esos 4, las reglas, los límites, la comunicación y el fomentar valores. Con esos 4 tú vas a tener una estructura, una seguridad de cómo educar a tu hijo. ¿Va? Entonces el error que comete un papá cuando están separados o divorciados y que el hijo va a visitar al papá y regresa todo malcriado, el error que comete el papá o la mamá al recibir al hijo malcriado es asustarte porque ya te lo malcriaron. Eso es allá. Tú sigue manteniendo lo que hay aquí. Y en esta casa hay estos 4 elementos que te acabo de escribir. Aquí en esta casa son las mismas reglas, son los mismos límites, es la misma comunicación y son los mismos valores. Si allá con tu papá no hay reglas, límites, valores y comunicación, lo siento mucho, hijo, lo siento mucho, hija. Aquí sí los hay. Y ponlos en tu cuarto, y si quieres ponlos en el refri. Todo mundo vamos a visitar al refri, todo mundo vamos a abrir el refri, por lo tanto todo mundo va a ver esos 4 elementos que se dan en la educación de un hijo cuando los papás están separados. Va, compadre, ¿qué hace un papá o una mamá educando a un hijo cuando él mismo también se reconoce y se da cuenta que él no tuvo papá o no tuvo mamá? Bien, cuando sucede eso, resulta que yo soy un hijo educado solo por mamá, no fui educado por papá por las circunstancias que fueran, que no es verdad. Mis papás estuvieron juntos y los dos me educaron, luego les platicaré su forma de educación, pero imaginando que yo estuviera en esa situación y resulta que pues vamos a decir que mi mamá no estuvo presente, mi papá le entró al quite y él resuelve la vida y él es el que se queda para educar, es el que se queda para la crianza, es el que se queda para sacar adelante a sus hijos, y resulta que a mí me pasa la misma historia. Tengo a mis hijas, la mamá se va, fallece, lo que sea. Híjole, ¿de dónde me nutrí yo para tener una mamá cuando no la tuve? ¿Y cómo le voy a hacer yo para nutrir a mis hijas de una mamá que no la tienen? Hay algo muy padre, muy bonito, muy bonito, que es una de las premisas de Bert Hellinger, que es el orden del amor, las órdenes del amor y el orden en el sistema familiar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a recordar, compadre, que hubo una tía, que hubo una abuela, que hubo una prima, que hubo una mujer que por naturaleza se acercó a ti a darte ese amor de madre. Y entonces ahí inmediatamente vas a hacer esa conexión sistémica con las mujeres de tu sistema familiar, con esas mujeres que sí hicieron esa función de crianza femenina en ella, en ti, y que sí hicieron esa función de crianza femenina, no de sustitución de madre, pero de crianza femenina en ti, y que entonces se va a activar y inmediatamente vas a decir: no tuve mamá, pero mi abuela
Me acuerdo que me abrazaba y me decía, hijo, te hice tus frijolitos con queso fresco, tortillitas de harina y esa salsita verde que tanto te gusta. Y entonces ahí conectas con tu lado femenino, que aunque de mamá fue ausente, de las mujeres de tu sistema familiar son presentes. Eso es algo tan bello de las constelaciones, es algo tan sanador de las constelaciones familiares que, que se apoyan en el gran alma, en ese sistema familiar tan grande que hay en ti, en mí, en nosotros, que nos dice, hay una presencia. Cuando a mí me dijeron una vez en una plática que si existía el alma, que yo como psicólogo, ¿qué pensaba que si existía el alma? Yo les dije, a mí me enseñaron una forma de alma. En lo que yo estudié hay una forma de alma existente y le llamamos el gran alma. ¿Y qué significa eso? Mirar hacia arriba a todos los grandes papás, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a mirar ese sistema tan grande y mágico hacia arriba, que de ellos algo debo de traer acompañándome. Y entonces eso es el alma para nosotros, es cuando el alma se manifiesta, es cuando el gran alma se manifiesta, es cuando tu alma se conecta con la historia de tu sistema familiar. Y en la crianza y en la ausencia de un padre en un sistema familiar, tú te puedes apoyar en ese gran alma. Y yo puedo apoyarme en ese gran alma y decir cómo conectarme con las mujeres de mi sistema familiar y saber que hubo una mujer, una tía, otra tía. A veces ni siquiera sucede que no estén mamá y papá, están papá y mamá, pero de todos modos hay un tío y hay una tía que aún así nutre en otra parte del lado de lo masculino, ¿no? Y entonces imagínate el impacto. Entonces, cuando un papá cuando un papá pierde a sus papás y luego de repente ese papá pierde a su pareja, a la mamá de sus hijos, y de repente dice, ¿cómo le hago? ¿De dónde le hago? ¿De dónde saco ese recurso para salir adelante y educar y criar a mis hijos? Pues entonces Bertelinger te dice, tómalo del gran alma, toma de tu historia, toma de tu sistema familiar. Y de ahí sabrás y encontrarás la respuesta hacia tu educación. Cómo educar a dos hijas cuando mamá no está y cuando mi mamá no estuvo, pero estuvieron mis abuelas, estuvieron mis tías y estuvieron mujeres que fortalecieron ese lazo femenino en mí, que ahora yo lo voy a establecer y lo voy a fortalecer con mis hijas, en el caso de que ellas no estuvieran, de que ella no estuviera. Entonces, la ausencia de una de las figuras por estructura siempre se va a ver, la ausencia del cuadrito. Ese sí está muy canijo, ahí sí no te puedo decir mucho porque pobre de ti, pobre de ti que se te ocurra hacer una agachada de esas a tu ahijada, ¿no? Y que vamos a tener larga vida para que tú seas el panonino de tu ahijada y yo el papá de mis hijas. Pero pues a final de cuentas este es el asunto. ¡Hey David, saludos! ¡Hey Jenny, saludos! Entonces, cuando tú educas sin una de las figuras paternas, en la ausencia de alguna de las figuras, 4 reglas de educación. Reglas, límites, comunicación y valores. Educa con esas 4. Hay reglas, hay límites, hay comunicación y hay valores. Esos cuatro puntos en la educación de un hijo en la ausencia de una de las figuras te van a ayudar mucho para fortalecerte, te van a ayudar mucho para tomar esa fuerza y ese manejo y control de la educación en tu sistema familiar por la ausencia de alguna de las dos figuras, papá o mamá, cualquiera que fuera. Practícalo.
Practícalo, ponlo en práctica y, y, y ponlo a trabajar. Activa, activa las reglas, activa los límites, activa la comunicación y activa los valores para que tu hijo entienda cómo es la dinámica de la familia, cómo se da esa dinámica, cómo va fluyendo, cómo aunque no esté papá, cómo aunque no esté mamá, pero mi papá es el que educa, mi papá es el que cuida, mi papá es el que forma. Entonces, por lo tanto, él es el que pone las reglas, él es el que pone los límites, él es el que pone los valores y él es el que pone la comunicación entre los hijos. O viceversa, no está papá, pues la mamá es la de la crianza, la mamá es la de los cuidados, pues la mamá pone las reglas, la mamá pone los límites, la mamá pone los valores y pone la educación. 4 puntos fundamentales para la crianza por la ausencia de alguno de los dos. No quiere decir que esos no funcionen cuando están los dos, al revés, ahí va a ser todavía más fuerte porque las reglas los van a poner papá y mamá, los límites los van a poner papá y mamá, la comunicación la van a tener en papá y mamá, diferente pero la van a tener, y los valores los van a tener de papá y mamá, diferentes pero van a tener valores de papá y mamá. Y eso es lo bonito de trabajar con el sistema familiar. Eso es lo bonito de la expresión del sistema familiar. Es lo bonito de entender y asumir el orden en el sistema familiar. Que hay un orden, que hay un equilibrio entre el dar y el tomar, que hay leyes de vida y que hay leyes de ayuda. Espero les haya servido el tema del día de hoy. Cuando un padre es encargado de educar un hijo, que ya sea por ausencia, muerte, pero que un papá un solo padre es el encargado de la crianza del hijo, pues más o menos ahí estos unos tips, unos ejercicios, y pues a ponerlo en práctica. Y si vives en pareja, de todos modos ponlos en práctica. Pónganse de acuerdo como papás en las reglas, pónganse de acuerdo como papás en los límites, y ahora sí, en la comunicación, cada quien va a decidir cómo comunicarse con sus hijos, y en los valores, tú le vas a enseñar tus valores a tus hijas, y Patti le va a enseñar los valores a sus hijas, y de ahí ellos se van a nutrir de una crianza fuerte, fortalecida, que le dé seguridad y que le dé crecimiento y desarrollo para su vida. ¿Sale, vale? Ahora sí que saludo a todos ustedes, saludo al gran alma de cada uno de ustedes, o sea, saludo a su sistema familiar, hacia arriba y hacia abajo, y pues a seguir bendiciéndonos y a seguir echándole los kilos. Comparte el video si te interesó y si te gustó, compártelo por favor, me va a servir para parte de las reglas, para cumplir con las reglas de Facebook, que no es un contenido nocivo para Facebook, y para así poder tener activa mi página y poder seguir transmitiendo. Nos vemos el lunes, ahí les digo más o menos a qué horas estaría transmitiendo el lunes. Tengan un lindo viernes, que pasen un excelente fin de semana, les mando un abrazote, toda mi admiración, mi honra y mi respeto para todos ustedes, y gracias por haberse conectado. Cuídense mucho. Voy a dejar el video en mi muro o perfil, y en mi historia también, y ya más tarde lo subo a mi canal de YouTube. Si no has hecho tu suscripción al canal de YouTube, suscríbete porfa, para que sigamos siendo más la comunidad del canal de YouTube. Saludos, su amigo Alejandro Rosales Gallardo. Cuídense mucho. Nos vemos.